Hola jóvenes, tal como habíamos quedado, con este videito intento compensarles esa comunicación tan fallida que tuvimos en la clase de hoy a la mañana. En el punto donde decidimos cortar, estábamos hablando sobre aquel tipo de vida que para Aristóteles es el único que puede conducir a la felicidad. Aristóteles la llama una vida conforme a la razón, o, con otras palabras, actuar tal como lo haría un hombre razonable, ¿sí? Por eso yo les decía que en el plano ético, igual que en el plano del conocimiento, Aristóteles es un intelectualista, ¿sí? Propone la vida intelectual como el camino hacia la felicidad. Pero como se trata de la práctica, como se trata de los actos que ejecutamos y no solo del plano teórico, Aristóteles distingue entre la parte intelectiva de la razón con la cual tomamos las mejores decisiones, las decisiones racionales, y la parte que él llama sensitiva de la razón, con la cual obedecemos a la parte intelectiva y gobernamos nuestra voluntad, ¿sí? Entonces, recuerden siempre el famoso ejemplo del fumador que quiere dejar, de la persona que quiere hacer dieta, que comprende en el plano racional la necesidad de esto, que toma la decisión racional con la parte intelectiva, ¿sí? Pero que luego con la parte sensitiva debe gobernar su voluntad a la hora de efectivamente rechazar los cigarrillos que le ofrezcan o las comidas apetitosas y muy grasosas y engordantes que le ofrezcan, ¿sí? Estos dos ejemplos, entonces, ilustran claramente, ¿sí?, qué quiere decir Aristóteles con parte intelectiva y parte sensitiva de la razón. Y en consecuencia nos ilustran también acerca de aquello que Aristóteles llama las virtudes. Porque las virtudes son conductas permanentes que deben ser transmitidas por la educación, es decir, que son costumbres, hábitos, ¿sí?, que cada uno de nosotros, o sea, de los ciudadanos griegos de su época, deben llegar a tener en sí mismos, ¿sí?, hábitos o costumbres que la educación debe desarrollar en cada uno de los ciudadanos, con la finalidad de que, bueno, si son virtudes de la parte intelectiva, de la razón, elegir siempre racionalmente, elegir como lo haría un hombre razonable, ¿sí? El hábito de elegir siempre de manera razonable se denomina para Aristóteles virtudes intelectuales, ¿sí? Y son las virtudes más importantes de todas. ¿Por qué? Porque con estas virtudes intelectuales es como tomamos la mejor decisión, ¿sí? Las otras, como derivan de la parte sensitiva de la razón, son virtudes subordinadas al intelecto y que tienen que ver con nuestra voluntad, es decir, nuestra capacidad de gobernar los deseos y no al revés, es decir, no que los deseos nos gobiernen a nosotros, ¿sí? Los ejemplos más famosos que da Aristóteles en la Ética Nicómaco son la sabiduría práctica, o también llamada prudencia, como virtud intelectual modelo, ¿sí? ¿Cuál es? Podría decirse la madre de todas las virtudes intelectuales. La sabiduría práctica, también llamada prudencia, ¿sí? Y de ahí se derivan
un conjunto de virtudes morales que se aplican a las diversas situaciones imprevistas donde nos vemos colocados por el azar de la vida, ¿sí? Porque en la vida, dice Aristóteles, no podemos prever todo lo que nos va a pasar, ¿sí? Pero sí podemos educar en nosotros el hábito de reaccionar de manera racional, ¿sí? Y el hábito de reaccionar de manera racional, es decir, de actuar de manera racional, ¿sí? Son justamente estas virtudes morales, ¿sí? Son varias, aunque tampoco Aristóteles habla de tantas en su libro, habla de las que más le importan, ¿sí? La templanza, la fortaleza, la valentía, ¿sí? Son tres de las que habla mucho. Bueno, lo que voy a decir ahora es una idea complementaria que seguramente en el trabajo práctico no se las voy a pedir, digamos, pero se los menciono porque es una idea importante de este libro del que estamos hablando. Aristóteles dice que las virtudes morales son siempre un justo medio entre dos defectos, un defecto por exceso y un defecto por carencia, ¿sí? Y da un famoso ejemplo que es el de la valentía, ¿sí? Que sería la virtud moral, es decir, el justo medio entre dos defectos, la cobardía y la temeridad, ¿sí? Si alguien me ataca con un arma y yo huyo, bueno, es un defecto por carencia, soy cobarde. Pero si salgo a enfrentarlo con las manos vacías, al que viene con un arma, bueno, en ese caso arriesgo mi vida, soy temerario, es un defecto por exceso, ¿sí? El justo medio, el equilibrio racional entre esos dos defectos sería la valentía, es decir, enfrentar el peligro, pero hacerlo acorde a la razón, ¿sí? Esta es otra idea muy famosa y muy importante del libro que les refresco, y el que quiere, digamos, la puede tratar de fijar y bueno, y mencionarla en el trabajo práctico si hay lugar para eso. No creo que haya preguntas, de todos modos. Sí sobre qué son las virtudes, de dónde derivan, qué tipos de virtudes clasifica Aristóteles y cuáles son las más importantes. Eso sí, puede ser claramente una pregunta de trabajo práctico. ¿Sí? Bueno, hasta acá con Aristóteles. Demos vuelta a la hoja y pasémonos al autor moderno, que ya hemos visto en la unidad de conocimiento, Emmanuel Kant, siglo XVIII, ¿sí? Que es el creador de la ética formal moderna más famosa, ¿sí? Es un hombre que ha dejado una huella gigante en la filosofía moderna y en la filosofía contemporánea, ¿sí? Tanto en el plano del conocimiento como en el plano de la ética. Bueno, muy bien. Emmanuel Kant, entonces, ética formal, también llamada ética del deber. Este tema nosotros en la clase pasada lo punteamos de la siguiente manera. Un primer punto refería a el problema de la voluntad buena, ¿sí? Un segundo punto era sobre la clasificación kantiana de las acciones. Y un tercer punto tenía que ver con el llamado imperativo categórico kantiano. Repito, punto 1, el problema de la voluntad buena. Punto 2, la clasificación kantiana de las acciones. Punto 3, el imperativo categórico de Kant. Imperativo categórico. Con esto vamos a cerrar el tema y la unidad de ética. Hablemos un poquito entonces de estos tres puntos.
El problema de la voluntad buena lo comentamos a propósito de un fragmento de Kant que está en el apunte y que yo en la clase pasada le hice leer a un compañero. Esperen un cachito, por favor. Este es el fragmento. Como sin embargo, por otra parte, nos ha sido concedida la razón como facultad práctica, es decir, como facultad que debe tener influjo sobre la voluntad, resulta que el destino verdadero de la razón tiene que ser producir una voluntad buena, no en tal o cual respecto como un medio, sino buena en sí misma, cosa para lo cual es la razón absolutamente necesaria. Si es así, que la naturaleza ha procedido por doquier con un sentido de finalidad. Bueno, esto es textual de Kant y está en la página 284 de la unidad de ética que les envié en PDF, la que les envié hace poco. Si prestamos atención a este fragmento, Kant introduce dos conceptos importantes, ¿sí? Primero, alude a la voluntad. La voluntad, tal como alguno de ustedes me decía la clase pasada, podría definirse como las ganas de hacer algo, ¿sí? Yo preferí nombrarla con el verbo querer, ¿sí? Cuando queremos algo con mucha fuerza, decimos que interviene la voluntad, ¿sí? Ahora bien, el querer, la voluntad, ¿sí?, tiene que ser puesta, si vamos a obrar racionalmente, ¿sí?, tiene que ser puesta al servicio de la razón, obedeciendo, ¿sí?, una orden racional. Entonces aquí uno podría decir, pero esto no es aproximadamente lo que planteaba la ética de Aristóteles, ¿sí? La felicidad consiste en actuar, ¿sí?, siempre tal como lo haría un hombre razonable. Hay una diferencia fundamental. Aristóteles es el creador de una ética de fines. Por el contrario, Kant va a dejar de lado completamente el tema de los fines de la acción. Y él va a decir que la voluntad debe ser una voluntad buena en sí misma, donde acá subrayo, resalto, pongo en fosforescente la parte de la frase que dice en sí misma. Porque en sí misma, en esta frase, quiere decir que la voluntad no tiene que llamarse buena porque me favorece, porque me complace, porque de alguna manera gratifica mi voluntad al haber obtenido eso que yo buscaba, ¿no? La voluntad tiene que ser buena por el valor interno de la acción, ¿sí? Tiene que haber en la acción un valor interno que la justifique racionalmente. Bueno, entonces aquí tenemos el concepto central kantiano. Las acciones que se justifican por su propio valor interno son las que para Kant obedecen
a esa palabra tan importante para él llamada el deber. ¿Sí? Cumplir con el deber es ejecutar una acción que exige por su propio valor interno ser ejecutada, con independencia de cuáles sean mis fines o mi proyecto de vida. ¿Sí? Yo puedo tener tales o cuales decisiones personales y formas de vivir que llevo adelante. Bueno, eso es una cosa. Otra totalmente diferente es el deber. El deber tiene que ver con una cantidad de acciones que son buenas en sí mismas y que todo hombre está llamado racionalmente a realizar. Entonces, ahora en el punto 2, en la clasificación kantiana de las acciones, el siguiente punto de los que marcamos al principio, ¿sí? Vamos a ver cómo clasifica Kant estas acciones tomando como eje el concepto central del deber. ¿Sí? Para hacer esta clasificación yo les pedí a los chicos que estuvieron en la clase anterior que hicieran en sus carpetas el dibujo de un pequeño lago y de un personaje, un hombrecito al que vamos a llamar A, adentro del lago, pidiendo auxilio, ¿sí? Ahogándose, y fuera del lago un personaje, una personita B, ¿sí? Entonces, lago, personita A en aprietos, adentro del lago, personita B, circulando por afuera del lago. A partir de este pequeño esquema recontra básico de la acción, Kant formula una clasificación muy famosa, ¿sí? Podemos clasificar, si les parece, A, B y C. En la opción A, el personaje B, que está fuera del lago, sigue de largo y no ayuda en absoluto al personaje A, ¿sí? El personaje B, afuera del lago, no ayuda en absoluto al personaje A, que se ahoga. Bien. Esta acción, para Kant, es moralmente mala o moralmente repudiable. ¿Por qué? Porque es contraria al deber. Opción A, acción mala o moralmente repudiable, contraria al deber. En una opción que vamos a llamar B, el personaje B, afuera del lago, decide ayudar al personaje A, adentro del lago, y le salva la vida. Pero sucede que sabemos que ese personaje B ayudó al personaje A porque era su amigo o porque era su acreedor, es decir, el personaje A le debía dinero. Kant dice que en ambos casos igual podemos ejemplificar, digamos, esto que él quiere decir, ¿sí? Es decir, da igual el caso de que sea un amigo o de que sea un acreedor. ¿Por qué? Porque en ambos casos la acción es una acción moralmente neutra. Kant va a decir que la acción no es mala, pero tampoco buena. Moralmente neutra. ¿Y por qué es moralmente neutra? Porque para Kant la acción es una acción conforme al deber. Conforme al deber. ¿Por qué es conforme al deber? Porque está claro que el señor B no estuvo mal en ayudar al señor A. ¿Sí? Pero tenía una razón para hacerlo. Y esa razón era una razón personal. Entonces, la palabra que usa Kant para referirse a esa razón personal es inclinación. El personaje B estaba inclinado internamente hacia la acción que realizó. Es decir, obtuvo una ventaja.
solo de él, personal, en la acción que realizó. Eso es lo que le quita para Kant valor moral a la acción, moralmente neutra. Conforme al deber, claro, está bien lo que hizo, pero a un amigo o a un acreedor cualquiera lo salva, ¿sí? El valor moral, dice Kant, está en otro lado. Y entonces vamos al caso C. En el caso C, el personaje B ayuda y salva la vida del personaje a quien no vio nunca. Entonces, de esta acción C, dice Kant, que es una acción moralmente elogiable, moralmente buena, tiene valor moral. ¿Por qué? Porque ya no es una acción solo conforme al deber. Es una acción, y esto pónganlo también resaltadito, subrayadito, por puro deber. Distinto de conforme al deber, por puro deber. ¿Se entiende? Acá está interviniendo una voluntad buena en sí misma. No lo hizo porque la acción era buena en tal o cual respecto. Lo hizo porque la acción era buena en sí misma. ¿Sí? Lo hizo sin tener él ninguna razón personal que lo inclinase a hacerlo. Allí es donde está el valor moral. Muy bien. Vamos entonces al punto 3 de nuestro punteo, que decía imperativo categórico. En el imperativo categórico lo que tenemos que analizar para terminar de entender la ética de Kant es el contenido, digamos, éticamente revolucionario que tiene en pleno siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, esto que está formulando Kant en el ejemplo C. Imperativo, como ustedes deben saber, es una palabra que significa mandato, orden. Categórico es algo absolutamente indudable, ¿sí? Por lo tanto, imperativo categórico es un mandato que no se puede desobedecer en absoluto. ¿Sí? Algo es categórico cuando es totalmente concluyente. No hay otra opción. ¿Es así o es así? Eso es lo que significa categórico. Entonces, al decir imperativo categórico, estamos diciendo orden, o si nos vamos a acercar al lenguaje de Kant, ley, imposible de desobedecer. ¿Por qué el imperativo categórico de Kant es una ley imposible de desobedecer? Porque es una ley interna de la razón humana. No es una ley que proviene de lo que Kant llamaba la minoría de edad de la razón, ¿sí? La minoría de edad de la razón es lo que los filósofos ilustrados como Kant, ¿sí?, llamaban, es mejor dicho, como los filósofos ilustrados como Kant llamaban a la mentalidad dogmática. La mentalidad dogmática, ¿sí?, es una mentalidad donde lo bueno y lo malo no lo fija mi propia razón, sino que me son fijados por una autoridad en la que yo confío, y muy a menudo una autoridad en la que ni siquiera confío, pero a la que le temo y por lo tanto le obedezco. Claramente estamos hablando del dogma religioso, ¿sí? Ustedes saben que, ya lo vimos en una clase hace tiempo, ¿sí?, de que la oposición central, ¿sí?,
del período digamos, del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, ¿sí? La oposición central de este movimiento filosófico llamado la Ilustración, donde estaba inscripta la filosofía de Kant, ¿sí? Es la razón humana contra la fe, ¿sí? ¿Quién va a decir cómo debemos actuar? ¿La fe o la razón? No, debe decirlo la razón de cada hombre, que sin necesidad de que le indiquen cómo debe actuar, consultando su capacidad racional, debe advertir que una ley racional interna le manda actuar de una cierta manera. ¿Sí? ¿Y cuál sería esta cierta manera? Bueno, la del ejemplo C de la clasificación kantiana. ¿Por qué? Porque para los ilustrados, ¿sí?, que luchan contra la monarquía absoluta, ¿sí?, de lo que se trata es de crear una sociedad de iguales, una sociedad de ciudadanos, no de siervos, ¿sí?, no de súbditos del rey. ¿Se entiende? Estos muchachos están haciendo la revolución burguesa, están instaurando el concepto de ciudadanía. Y en el mundo ilustrado de la ciudadanía, todos somos iguales. Si todos somos iguales, significa que yo, que hoy soy el señor B, mañana puedo ser el señor A, que se está ahogando adentro del lago. Y si mañana yo soy el señor A, que se está ahogando dentro del lago, ¿qué es lo que voy a querer que haga el otro señor? Lo mismo que yo hice, es decir, que me ayude, ¿sí? Porque él soy yo y yo soy él. Repito, él soy yo y yo soy él. Este es el ideal ilustrado. Somos humanidad, somos todos uno. Entonces, el imperativo categórico, ¿sí?, es esta ley racional que me explica, ¿sí?, sin necesidad de leer ningún libro, consultando mi propia razón, me indica que todos somos uno. El imperativo categórico dice: actúa de manera tal que puedas desear que la máxima que rige tu acción pueda ser convertida en ley universal. Repito, actúa de manera tal que puedas desear que la máxima que rige tu acción pueda ser convertida en ley universal. ¿Sí? Tenés que actuar universalizando siempre tu acción. ¿Por qué B ayuda a? Porque todo igual debe ayudar al otro igual cuando ese otro igual lo necesita. ¿Y por qué? Y porque mañana el igual B, que está fuera del agua, será el que esté adentro del agua. Y entonces su igual A lo ayudará. Es decir, establece un principio de mutualidad, de solidaridad, de fraternidad, ¿sí?, que en pleno siglo XVIII es completamente revolucionario. ¿Sí? Este es el contenido de la ética de Kant. Y es lo que tenemos que exaltar de la ética de Kant. ¿Sí? Su contenido democrático, burgués, revolucionario en pleno siglo XVIII, cuando los ilustrados están luchando contra la monarquía. ¿Sí? Ahora, explicado el imperativo categórico, ¿sí?, entendido qué quería decir Kant con una voluntad buena en sí misma, ¿sí?, con el concepto de deber, ¿sí?, ahora que lo hemos entendido, podemos parar un poco la pelota y comentar algunas cosas que también dijimos la clase pasada. ¿Sí? La ética de Kant es profundamente idealista y como tal es marcadamente ingenua, mirada desde hoy. ¿Sí? Cualquiera de nosotros, espero, se da cuenta
que la sociedad en la que vivimos es una sociedad donde la gente actúa impulsada mayormente por intereses, es decir, por fines. Y detrás de esos fines que se persiguen van las pasiones, ¿sí? Y como producto de esas pasiones, bueno, conflictos, disputas geopolíticas, guerras económicas, guerras propiamente dichas, el mundo. ¿Se entiende? ¿Qué quiero decir con esto? Kant se nos aparece con su planteo del imperativo categórico como un señor que no entendía cómo funciona el mundo. No, macho, no es así. ¿Sí? Podríamos decirle hoy prepotentemente. Sin embargo, la ética kantiana ha dejado una huella muy profunda, ¿sí? En la conciencia moderna y en la política internacional, ¿sí? Al punto tal que podemos decir que los tratados internacionales que protegen derechos son herederos de esa mentalidad kantiana que estaba presente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Sí? Después de la Revolución Francesa, al poco tiempo, se dictó esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esa declaración es portadora de este espíritu de la moral kantiana. ¿Por qué? Todos somos iguales, todos somos ciudadanos. Ningún hombre puede ser siervo del otro. Esto es lo que está diciendo, ¿sí? Hay un corralito, que es el corralito del tratar al otro como un igual, del tratar al otro conforme a sus derechos de ciudadano, del que no nos podemos salir. ¿Se dan cuenta? Bueno, ese espíritu de marcar el corralito está presente cada vez que los pueblos, ¿sí? Consiguen que por lo menos en los papeles se haga figurar un derecho, ¿sí? Por ejemplo, les decía yo el otro día, ¿sí? Cuando se firman tratados contra la proliferación de armas nucleares, cuando se firman tratados contra el trabajo infantil, que muchísimos países, por no decir la mayoría, se ven obligados a firmar, ¿sí? Todos sabemos que después los poderes reales van a transgredir esos tratados, ¿sí? Esos tratados kantianos. Es decir, va a seguir habiendo armas nucleares y trabajo infantil. Pero sin embargo, la existencia en la ley de esos tratados que lo prohíben es lo que a nosotros nos permite alzar la voz, reclamar y decir: eso está mal, eso no debe permitirse. Yo denuncio. Hay trabajo infantil, hay proliferación de armas nucleares, hay violación de derechos humanos. ¿Se entiende? Este es el espíritu kantiano, ¿sí? Un espíritu, digamos, universalista, de fraternidad universal, profundamente idealista, ¿sí? Que, digamos, después de su época ha sido muy criticado, especialmente por Hegel, ¿sí? Kant funda el idealismo alemán junto a otros filósofos, ¿sí? Que vinieron después de él, y de alguna manera Hegel representa digamos, el pico máximo del idealismo alemán y hace una profunda crítica, ¿sí? A este idealismo kantiano, ¿sí? Donde señala que, bueno, que la justicia entre los hombres no se va a lograr solamente con, digamos, declaraciones de derechos, es decir, con buenas intenciones, sino concretamente en la lucha, ¿sí? De intereses contrapuestos, es decir, en la lucha por la justicia y por la igualdad, que no puede ser algo totalmente aséptico y totalmente desapasionado, como Kant lo propuso. Bueno, hasta aquí, jóvenes, les he chamullado un montón. Tenemos más o menos claros los conceptos centrales de la ética de Aristóteles, de la ética de Kant. En el transcurso de la semana que viene
les voy a mandar el trabajo práctico para que lo vayan mirando, ¿sí? Con el cual vamos a cerrar. Recuerden que nos vamos a ver el miércoles, seguramente el miércoles 18 a las 14, ¿sí? Miércoles 18 del 11 a las 14 arreglé con Silvia, y entonces yo ese día, para los que hayan quedado rezagados, les daré 48 horas más, hasta el 20, para mandar este trabajo práctico o cualquier otra cosa anterior que me quieran mandar, que no sean el trabajo práctico el 1 y el 2. El trabajo práctico 1 y 2 ya caducó el tiempo para enviarlo. Pero cualquier otro trabajo, ¿sí? Apuntes, guía de lectura que me quieran enviar para que yo pueda comprobar que efectivamente trabajaron en la materia, yo lo voy a recibir hasta el 20 de noviembre. Bueno, espero que esto les haya servido y entonces los estoy viendo, ¿sí? El miércoles, así, a través de otro Zoom, el miércoles 18 a las 2 de la tarde. Les mando un abrazo a todos, cuídense.